Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés pasando un muy buen día. Yo hoy vengo a hablarte de un tema que me parece súper interesante, que es el tema de las peculiaridades que hay a nivel del análisis de las razas caninas japonesas. Y es que hay veces que alguno de los compañeros veterinarios se ha llevado un susto a la hora de evaluar algunas analíticas de estos animales. Entonces, bueno, pues simplemente te quiero hacer un pequeñísimo resumen acerca de lo que nos podemos encontrar en una analítica de un Akita o un Shiba Inu o un Hokkaido, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es hablar un poquito, nada, muy cuatro pinceladas, acerca de la importancia de conocer esas peculiaridades que tienen estas razas, que además van a presentar unas diferencias genéticas y fisiológicas bastante interesantes, y qué relevancia va a tener eso de cara a la práctica clínica veterinaria. Las peculiaridades genéticas que vamos a ver son, por un lado, que estos animales, al igual que ocurre con por ejemplo, los border collies o los collies en general, algunos de estos animales son homocigotos para el gen MDR1. Y me imagino que prácticamente todo el mundo ya sabe a estas alturas qué conlleva que un animal sea homocigoto para este gen, pero para aquellos que no lo sepan, es comentar que el gen MDR1, cuando el animal es homocigótico, va a tener una sensibilidad especial a ciertos fármacos que le pueden producir una reacción adversa en ocasiones muy grave, con lo cual es muy interesante saber si el animal tiene este gen para determinar si se le pueden poner o no determinadas medicaciones. Por otro lado, existen otro tipo de enfermedades que están más ligadas a ciertas razas que otras, como por ejemplo la ataxia en el Akita Inu. Por otro lado, se ha investigado y parece que algunos, más o menos la mitad de este tipo de animales, de estas razas japonesas, presentan un, un gen que codifica para una proteína que es el glutatión 1. ¿Qué es lo que hace esta proteína? Pues simplemente lo que hace es ser responsable de reciclar más cantidad de ácido ascórbico, por un lado, y además de incorporar más cantidad de glucosa. Esto a nivel clínico, la verdad es que todavía no tenemos mucha información de cómo puede estar influyendo, sobre todo a nivel de una analítica. Sin embargo, sí que es verdad que evolutivamente parece que es una ventaja, porque estos animales tendrían una mayor resistencia a los oxidantes externos, porque el ácido ascórbico es un antioxidante, y además tendrían una mayor resistencia frente, por ejemplo, a problemas como la diabetes. Otra peculiaridad súper curiosa de estas razas japonesas es que, bueno, se ha observado que en 10 de las 13 razas japonesas que se conocen, se ha determinado que existen individuos cuyos eritrocitos todavía tienen bomba sodio-potasio. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, normalmente la bomba sodio-potasio se elimina de la membrana del eritrocito en animales normales, entre comillas, cuando se maduran esos eritrocitos. Es decir, cuando salen de la médula ósea y cuando el glóbulo rojo madura, esa bomba sodio-potasio desaparece directamente de la membrana del eritrocito. Pero en algunas de estas razas, por ejemplo en el 21% de los akitas, se ha observado que esa bomba sodio-potasio todavía persiste. ¿Cómo influye esto a nivel del eritrocito? Pues influye a nivel de que vamos a encontrar un nivel más elevado de potasio dentro del eritrocito que el que encontramos para el resto de los perros. ¿Esto cómo se va a traducir? Lo vamos a ver un poquito más adelante en términos de analítica. Pero bueno, que sepáis que en función de esta persistencia o no de la bomba sodio-potasio, vamos a diferenciar estas razas en razas con fenotipo H de high K, ¿vale? O fenotipo L de low K, HK o LK. Por otro lado, también tenemos que a nivel sanguíneo, algunos de estos animales van a presentar una anisocitosis bastante importante. Esta anisocitosis
se traduce en que en algunos animales va a existir incluso una microcitosis. Y además, para más INRI, todo esto, de todas estas peculiaridades, algunos de estos individuos, y no está relacionado con el genotipo, perdón, HK o LK, van a tener lo que llamamos macrotrombocitopenia, es decir, vamos a tener un número más bajo de plaquetas, pero de mayor tamaño, lo cual a efectos fisiológicos no va a tener más consecuencias porque al final la masa acaba siendo la misma. Con lo cual, en estudios que se han realizado, fijaos aquí en la columna en color lila, tenemos los principales índices eritrocitarios y recuentos eritrocitarios para razas no japonesas, en verde para el genotipo de alto potasio, el HK, y para el genotipo de bajo potasio, de LK. Si os fijáis, tenemos por un lado que parece que el HK tiende a tener menor cantidad de eritrocitos, menor cantidad de hemoglobina y el hematocrito un poco más bajo. Tampoco es una barbaridad. Sin embargo, el genotipo LK sí que se observa una mayor tendencia a la microcitosis, a un menor volumen corpuscular medio de los eritrocitos que poseen, lo cual en principio no parece que esté teniendo consecuencias sobre el MCHC, cosa que sí que está ocurriendo en el genotipo HK. Es decir, la cantidad de hemoglobina media por cada eritrocito va a ser menor en el genotipo HK que en el resto. Es decir, en estos animales, en un momento dado, podríamos pensar que son menos eficientes a la hora de distribuir el oxígeno, pero si os fijáis, tenemos aquí que en general están presentando un volumen corpuscular medio mayor o igual incluso que el resto de las razas que no tienen este genotipo LK, ¿vale? Las razas no japonesas, que digamos. Otra de las peculiaridades que tenemos es que el genotipo HK tiene un nivel de potasio en plasma, aparte de tenerlo en glóbulos rojos, dentro de los glóbulos rojos, también lo tiene en el plasma. Es decir, estamos hablando de que si la media aprox de un perro normal está es un 4,4, estamos hablando de que tienen un 6,6. Esto lo vemos en un perro, digamos, que no es una raza japonesa y nos puede saltar la alarma de si estamos frente a un Addison, si tenemos algún problema pancreatitis, si tenemos una diabetes o si tenemos alguna alteración como consecuencia de esto a nivel ecocardiográfico. Y sin embargo, en estos animales no hay ningún tipo de alteración. Es decir, para ellos es completamente fisiológico. Con lo cual, si tenéis una raza japonesa, cuando evaluéis uno de las analíticas que extraigáis, es muy importante pues que tengáis mucho cuidado a la hora de evaluar la posible microcitosis o si existe trombocitopenia, macrotrombocitopenia. ¿Por qué? Porque quizá en ese animal no es algo patológico y esto es un reto diagnóstico. Es decir, en estos animales en los cuales vemos una anisocitosis, por ejemplo, o microcitosis, no vamos a saber si en presencia de anemia, si esa microcitosis es algo que es suyo fisiológico o es algo que es por una pérdida crónica de sangre o porque tienen algún problema a nivel hepático. Con la macrotrombocitopenia va a pasar exactamente igual. Si tenemos una trombocitopenia en un animal que está enfermo, que presenta síntomas, pues es muy probable que nos dé bastante quebradero de cabeza saber si ese animal ya de entrada, en condiciones fisiológicas, tiene esas plaquetas más bajas y más grandes. Pero es que además el fenotipo HK tiene una mayor fragilidad osmótica. El hecho de tener más potasio dentro hace que sean más frágiles. ¿Y esto qué quiere decir? Que tienen menos resistencia a sustancias oxidantes, como por ejemplo a comer cebolla, alimentos que son oxidantes. O por ejemplo, en presencia de babesia,
va a haber mayor porcentaje de rotura de esos eritrocitos porque tienen mayor fragilidad en su membrana. Con lo cual es algo que se recomienda conocer qué fenotipo tiene esta raza japonesa, porque no se recomienda que se usen como donantes, porque ya existe un problema en el receptor a nivel de hemólisis o de falta de fabricación de eritrocitos como para estar transfundiendo unos eritrocitos que no van a ser un 100% resistentes. Por otro lado, como os comentaba, el gen de glutatión 1 pues no se conoce mucha implicación clínica y sí que sería conveniente que supierais si el animal es homocigoto para MDR1 por poner o no algún tipo de medicación, saber si la tenéis que poner o no. ¿Cómo podemos intentar saber si en condiciones de enfermedad esta macrotrombocitopenia o esta anisocitosis o microcitosis son realmente patológicas? Pues lo mejor es curarse en salud. Lo mejor es hacer una analítica cuando el animal está en condiciones de salud, es decir, no le pasa nada, vienes a poner alguna vacuna o algo, le sacas sangre y así sabes con qué te estás enfrentando en condiciones. Pues sabemos que este animal pues se le hace un prequirúrgico y estamos viendo que tiene macrotrombocitopenia o que tiene microcitosis y sabemos que es un animal que está perfectamente sano. Con lo cual, siempre estaremos más seguros si después el animal presenta síntomas. Bueno, pues espero que no se os haya hecho pesado, espero que os haya aportado a vuestra clínica diaria este pequeño resumen y si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación o me he confundido en algo, por favor, hacedmelo saber en comentarios. Que paséis muy buen día.